Bueno, continuando con la idea que teníamos, eh, decíamos que Jesús es la exacta réplica del Padre y que Jesús no hizo nunca nada que no fuera la voluntad del Padre. Y entonces, por lo tanto, al decir que Jesús anduvo en la tierra haciendo el bien, entonces sabemos que la voluntad del Padre es siempre buena. Y leíamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso es siempre. Entonces, en el área de sanidad tiende a haber bastante confusión. Cuando se trata de sanidad, las personas llegan sí a creer que Dios sana, que Dios todavía sana, que no solamente fue en la época en la que Jesús estuvo aquí en su ministerio terrenal, sino que creen que Dios todavía sana. Hasta allí uno ve que tienen esa fe para creer eso, que Él sí tiene el poder para hacerlo y que quiere hacerlo, y quizás hasta van a conocer a alguien, hasta llegan a conocer a alguien que tuvo alguna sanidad milagrosa. Pero no, ya para volverlo a cerrar. Fabiolita, estás, ya lo quiere cerrar, sí, ya lo cerró. Eh, y conocen quizá a alguien que haya sido milagrosamente sano, pero cuando les llega el turno de creer por su propia sanidad, de pronto vacilan al orar, de pronto entra un poquito de desconfianza, de temor, de duda, o de pronto hasta llegan a creer en el momento y oran con la fe, pero si no, este es otro paso más allá, si no ven la manifestación física de su sanidad, sea en el momento que oran o sea en los siguientes días, entonces esa, digamos así, poquita fe que se tuvo para creer en eso se extingue, se va, y entonces terminamos diciendo que quizá no era la voluntad de Dios que yo me sane, o como les decía, muchas veces diciendo es que no es en el tiempo de Dios, o es en el tiempo perfecto de Dios, este quizás no era el tiempo de Dios, y nos escudamos en ese tipo de cosas, como si Dios estuviera arriba diciendo, no, mi hija, tienes que padecer un poquito más esa enfermedad, todavía no has llegado, te estoy enseñando, no sé qué pensarán, te estoy enseñando humildad porque eres muy orgullosa, o te estoy enseñando paciencia, o te estoy enseñando a depender más de mí. ¿Será? ¿Será que esto es las cosas que piensa Dios desde arriba cuando nosotros estamos orando por sanidad? Pero si nosotros mismos vimos que Él no tiene favoritos, es una de esas. Lo aprendimos la clase pasada, ¿sí o qué? Que Jesús no tiene favoritos. Vimos cómo la palabra misma decía que sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Vimos cómo le dio la sanidad, sabemos cómo le dio la salvación al ladrón que fue crucificado a su lado en el momento de la crucifixión, sin importar que era un ladrón, que era un malhechor. Entonces, él no tiene favoritos. Y además nunca vimos a Jesús diciéndole a alguien que después, o en unos mesecitos te sano, o como dice una amiga mía que conozco, más adelantico. Jesús nunca dijo eso, ¿cierto? Él nunca pospuso este tipo de cosas. ¿Será el dador que está fallando o será el recibidor? Ahí es donde tenemos que cuestionarnos y que eso sea el motor que nos impulse a aprender más. Miren, yo lo que quiero con esto es que ustedes amen la palabra de Dios, primero que todo. Y no solo yo, o sea, no soy yo. Yo estoy seguro, Dios quiere que ustedes amen la palabra de Dios. Yo les decía hoy al principio, el primer salmo que estudiamos hoy, Dios exaltó su palabra por encima de todas las cosas y le dio la máxima autoridad. Nosotros no solamente necesitamos conocer esa palabra, sino que necesitamos meditar en ella, necesitamos amarla, necesitamos gozarnos y deleitarnos en ella. Esto no debe ser para ningún creyente una obligación, ni pensar que lo estoy haciendo por complacer a Dios. No,
es un amor sincero, un amor que sale de acá. La palabra dice, tu palabra es como miel a mis labios y así siento yo. Deleitarse como que te estés comiendo el postre que más te gusta, un helado de chocolate, del caramelo, el sabor que más te guste. La palabra es como miel a mis labios, hablarla y para mí es un privilegio por eso. Ese es mi objetivo con dar estas clases y con que queden grabadas es que pueda darles una pequeña guía para poder ampliar, extender más el conocimiento de la palabra de Dios y que le cojan un amor como Dios quiere que le cojamos a su palabra. Entonces, volvemos a esto. ¿Será el dador del milagro que está fallando o será nosotros el recibidor? ¿Sí? Pero qué injusticia, casi en todas las excusas que sacamos nosotros siempre, o sea, el humano de verdad que es tremendo, siempre busca echarle la culpa a otro, pero en estos casos, entonces así decimos, se lo dejamos en Dios, muy fácil salimos, diciendo que Él me está haciendo pasar por esto, me está enseñando no sé qué o no sé cuánto, y no quiere decir que no estés aprendiendo humildad con eso, no quiere decir que no estés aprendiendo paciencia, no quiere decir que no estés aprendiendo a depender de Él. Lo que no quiere decir es que Él te lo mandó, pero las pruebas sí tenemos que aprovecharlas. No las manda Él. Tus acciones, tus decisiones, recuerda que Él nos dio libre albedrío y nosotros tenemos esa autoridad en nuestras manos y la podemos usar para bien o para mal. Nosotros tomamos nuestras decisiones. Yo le digo aquí a mi esposo, usted es el que decide enojarse. Yo decido enojarme. Y uno dice, es que usted me hace enojar. No, yo decido si me enojo o no por lo que ustedes digan. Yo decido si me ofendo o no por la ofensa que me lance una persona. Si yo soy criticada, yo decido si mi corazoncito me marchita por esa crítica o si digo, no, no me va a derribar eso porque yo estoy para complacer a Dios y no a los hombres. Es decir, de las pruebas sí aprendemos, pero no tenemos por qué decir que Dios nos la mandó para darnos una lección. Entonces, um, muchas veces dicen también pues que una enfermedad o una adicción es, o una maldición, ¿se acuerdan? Como muchas veces se mencionan las tal famosas maldiciones generacionales, la gente piensa que Dios le envió esa maldición por mal comportamiento de alguien de generaciones pasadas de mi familia o aún no pasadas, no tan pasadas, digamos, o de mis padres. O de pronto si mis padres alcohólicos o mis padres drogadictos, entonces que yo llevo esa maldición generacional, cosas así. Y oran y oran y oran para derrocar esa maldición y no se ve que haya cambio. Suplicándole a Dios que se la quite y sin ver resultados, ¿por qué? Miremos lo que dice Gálatas 3, 13 y 14. Dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Él mismo se hizo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, o sea, por haber sido crucificado. Eso, Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros no las recibamos. Miren todo lo que viene con la obra que hizo Jesús en la cruz. A veces limitamos a que esto es solamente que nos ganamos el cielo si creemos en Él. Ah, es la salvación. La cruz tiene que ver con la salvación. Pero son muchas más cosas, digámoslo así, viene un paquete completo de beneficios y bendiciones y una herencia grandísima que tenemos que escudriñar en la palabra para darnos cuenta. Diana, una Ajá, pregunta. dime. Me repite otra vez lo que dijo sobre las maldiciones generacionales. Quiero aclarar algo, pues, a usted. No, estoy diciendo que tanto enfermedades como, por ejemplo, adicciones o maldiciones generacionales que mencioné que son maldiciones generacionales es una herencia maldita, digámoslo así. Es decir, se dice que si alguien de nuestros ancestros, Ajá, no, por ya, ejemplo, ya, se dice ya que... lo, ¿Ah? sí, ya lo cogí. Lo que quería ir era allá, que entonces las maldiciones generacionales son o no son. Sí, sí es
se puede decir, eso es una maldición generacional o no? Ajá, Dora. Sí, es muy buena pregunta. Todo el tiempo nos enseñan sobre eso y entonces aquí precisamente les quise leer yo del libro de Gálatas porque las maldiciones, esto es algo cierto y esto está bajo maldición todo aquel que todavía no es nacido de nuevo, todo aquel que todavía no ha puesto su fe en la obra culminada de Jesús y todo aquel que por ende no ha entrado a ser parte del nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto de Dios, Dios dio a conocer él mismo, dio una lista de todas las maldiciones que están en el libro de Deuteronomio y dio una lista de bendiciones y muy claro él lo dijo que se transmitían hasta la séptima, algo así, generación. No voy a entrar en detalles con eso. Entonces, esto es algo verídico, esto es algo que sucedió, pero asimismo, como antes nos merecíamos la muerte porque estábamos muertos en nuestros pecados y Jesús vino y nos libró del poder de la muerte al morir por nosotros y tomar la carga de nuestros pecados. Asimismo estamos leyendo del libro de Gálatas que hay otro beneficio con la cruz de Jesús. Él no solamente se hizo pecado, leía yo con Glory, creo que fue ayer, leíamos ese versículo que decía que él mismo se hizo pecado. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos librados de los pecados. Entonces, estudiábamos con Glory que cuando él se hizo pecado, cuando Jesús se hizo el mismo pecado en la cruz, o sea, él tenía la carga de todos los pecados del mundo, las de los que habían ya muerto, los que estaban vivos en esa época de la crucifixión, tanto los que íbamos a vivir después. Entonces, la carga de recibir todos los pecados fue tan grande que Dios Padre le volteó la cara, porque Dios es santo y Dios no puede estar donde hay pecado. Es decir, Dios que estuvo siempre conectado en el ministerio de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nunca lo abandonó y lo guió en cada paso y en cada milagro y en todo lo que habló en el momento de la crucifixión. Dios lo abandonó, lo dejó solo. Y eso estaba escrito, es una profecía que se cumplió y por eso conocemos las famosas palabras de Jesús que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, yo creo que le dolió más eso que cada azote que le dieron, que todo lo que le enterraron, que el peso de la cruz, que la corona de espina. Lo que más le dolió fue la separación de su padre por esos 3 días que estuvo muerto, desde el momento en que él cargó los pecados en la cruz hasta que ya resucitó. Eso es terrible, estuvo completa. Y miren que eso nos da una idea de lo que sería el infierno. Jesús estuvo 3 días en el Padre y el infierno es la separación eterna de Dios. La gente tiende a ver que las llamas y yo no sé qué, y se imaginan eso, que sí es horrible, ¿quién va a decir que no? Pero piensen lo que es estar eternamente separado de Dios Padre. Ahí no hay vida, no hay vida. Entonces, bueno, volviendo en cuanto a los pecados, lo que les acabo de decir, pero hoy estamos viendo en cuanto a la maldición. En cuanto a las maldiciones, y estas maldiciones generacionales pueden incluir adicciones, enfermedades, a veces hay historial de divorcio que dicen que se transmite generación en generación entre hijos, nietos, no sé qué, o sea, que hay que cortar todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si la persona no conoce la verdad, ¿cómo va a ser libre? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren lo que dice la verdad. Gálatas 3, 13, 14 nos dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, que eso es el listado de maldiciones que Dios dio, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió, sigue diciendo aquí en Gálatas, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición que él le prometió a Abraham llegara a las naciones.
Yo quiero que cada una diga un gran amén y recíbanlo. Cristo las rescató de la maldición de la ley. No lo hizo hoy, lo hizo hace 2000 años. Pero si tú crees eso hoy, hoy se cumple tu milagro. Hoy recibes tu liberación de cualquier maldición que tú creas que hay en tu vida, en tu familia. Así que dile al enemigo, no estoy bajo maldición, no lo recibo. Cristo me rescató de la maldición de la ley. Y yo a esa palabra le digo amén. Jesús dijo sí y yo digo amén. Esto es lo que yo quiero que ustedes conozcan, la verdad, para ser liberadas de tantas cosas. Sin embargo, hoy en día en muchas iglesias se sigue enseñando y le siguen metiendo temor a las personas de que están bajo cierta maldición, no conociendo que aquí mismo dice que Jesús nos rescató de esa maldición, pero le tenemos que poner fe a lo que estamos escuchando, o si no, no se activa esa Eso, palabra. Puede ser viva y eficaz, pero no se activa en nuestras vidas si no la escuchamos primero, la entendemos segundo y le ponemos fe a eso que escuchamos. Necesitamos esas cosas para que esa palabra se cumpla en nuestra vida. Así quiso Dios que fuera. Él quiso que las cosas en su reino fueran por fe, nos dejó la palabra para que en ella creyéramos, dándole la máxima autoridad y que por fe recibiéramos todas estas cosas. Yo aquí ya termino, ya vamos a terminar. Entonces, como les decía, ahí ya leímos que bajo maldición no estamos. Él también cargó por eso y ya nosotros no tenemos que cargarlo. Por eso es que Dios quiere que a través de Jesús nosotros entremos en un descanso. Y yo sé que hay muchos de ustedes que no han entrado en ese descanso. Y la razón es porque no conocen la verdad. Y la verdad es la única que nos puede libertar. Pero yo por eso les mandé en el mensaje de invitación esta tarde, de que teníamos que recibir esto con fe, porque el Señor les tenía una palabra que las iba a traer a libertad, a sanidad, a cualquiera de esas cosas que piensan que las están atando o que habían recibido erróneamente, que habían creído como verdad sin ser verdad. De eso el Señor la quiere liberar hoy. Y como acuérdense el Juan 4 que leíamos hoy, el milagro de la sanidad del niño, de este funcionario del rey, fue a la hora que Jesús lanzó la palabra y el hombre la escuchó y se fue a su casa y lo creyó. A esa misma hora, en una ciudad distante, Dios no tiene límites de ciudad. No tenemos que pensar que tenemos que ir a cierta ciudad a ver a un Dios, que tenemos que ir allá, acá. No, nuestro Dios está con nosotros. Él nos lo prometió y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Dándonos el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa que Él promete dar a todo aquel que ponga su fe en Jesús y que lo reciba con fe. Entonces no tenemos por qué dudar. Si tenemos el Espíritu Santo de la promesa en nosotros, entonces tenemos cumplimiento de las promesas si le ponemos fe. Con eso debemos ir aprendiendo que Dios, muchas de las cosas que nosotros venimos a orarle a Dios, Él ya nos las ha dado. Si han entendido el mensaje que les estoy dando hoy, es cuando tú crees que te sucede a ti. Jesús, Dios ya proveyó todo lo necesario. De hecho, hay una escritura que me viene a la mente, me la trae el Espíritu en este momento, que dice que Él ya proveyó todo lo necesario para una vida piadosa y Él ya lo hizo todo. Y la mayoría de lo que hizo es debido al sacrificio de Jesús en la cruz. Él ya proveyó, pero nosotros no lo hemos recibido. Él ya dio los regalos, nosotros tenemos que recibirlo. Ahora, lo que yo quiero es que empezamos estas clases cuando comenzamos con Ketty. ¿Se acuerdan que las primeras clasecitas fueron el regalo y veíamos que el regalo? Yo quiero que ya ustedes amplíen su mente, renueven su mente a que no solamente es un regalo, a que no solamente es el regalo de la salvación. Sí, quizás
podríamos llamarlo el más grande porque gracias a ese no vamos a pasar una eternidad separados de Dios, porque ese nos garantiza la salvación. Pero como les digo yo, y mientras estamos aquí, y si nos faltan 70 años para morir, entonces mientras tanto estamos aquí como viviendo en la paila mocha, no, Él proveyó demasiadas cosas para que nosotros tengamos una vida buena, una vida abundante, sino que nosotros no las activamos. Así que vemos que muchas veces lo que Dios quiere para nosotros, y aquí va lo de su soberanía, muchas veces lo que Él quiere para nosotros no se cumple. Esto suena raro. Uno siempre pensaba, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y se cumple. Pero con todo lo que hemos estado viendo aquí, vemos que no siempre se cumple. Y les explicaba la vez pasada, y es porque Él nos quiso compartir algo de esa autoridad de Él. ¿Cómo? Nos dio primero la independencia para tomar nuestras propias decisiones, lo que conocemos como el libre albedrío. Y segundo, al darnos el Espíritu Santo, nuestra palabra hablada tiene poder. Entonces Él nos dio autoridad y Él nos dio poder. Y esa es la forma como nosotros activamos muchas de las cosas. Entonces a veces no disfrutamos y no aceptamos las cosas que vienen de Dios, es por eso. Otro ejemplo, y con esto termino, muy correcto para entender el que la voluntad de Dios, aunque Él es soberano, no siempre se cumple, y es por Él mismo, porque Él mismo quiso que fuese así, es la salvación. Nosotros sabemos que todo el mundo no es salvo, sabemos que hay gente atea en la vida, sabemos que hay gente aún que cree y que cree que está bajo una doctrina o bajo una religión y ni siquiera tienen nada que ver con Dios. Es decir, yo sé que cada uno de ustedes conoce a alguien de su círculo de influencia, a un vecino o a un familiar, a alguien que ni siquiera tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, Jesús sí murió, fue por todos. Él murió por todos, pero no todos están salvos. Entonces, allí podemos ver claramente el libro en Segunda de Pedro y también en Mateo 18 se nos dice claramente que la voluntad del Padre es que ni uno se le pierda. Eso es lo que Él quiere. Esa es su voluntad. ¿Pero se cumple? No, hay muchos perdidos. Y cuando llegue el fin del mundo va a haber muchos que siguen perdidos y se quedan perdidos. Y no, ¿por qué sabemos esto? Porque Jesús mismo dice que hay muchos que van a entrar por la puerta ancha que lleva a la perdición. Él lo dijo con mucha tristeza y que son pocos los que encuentran la puerta angosta, estrecha, que conduce a la vida. ¿Por qué? Por el poder de decisión que tenemos nosotros, que nos los delegó Dios en su soberanía. Él quiso que fuese así. Así que esto es una invitación a que las decisiones que ustedes tomen siempre piensen en cuál es la voluntad de Dios en lo que voy a decidir. Cada cosa que decidamos en nuestra vida tiene consecuencias. Yo le enseño a Jonathan ya, el que es el más tremendito mío, yo le digo a él, mira lo que pasó, tus decisiones tienen consecuencias. Tú lo escogiste así. Mami te dijo tal cosa, no obedeciste. Tus decisiones traen consecuencias. Y yo le he estado recalcando mucho eso para que él vea, obviamente cuando le pasa algo malo, que sus decisiones las tomó él mismo, que yo ya le había dicho otra cosa diferente y que lo que yo le había dicho era por su bien. Es lo mismo. Entonces, con eso terminamos esta clase de hoy sobre soberanía. Espero de verdad que reciban la invitación mía a ser enamorados de la palabra de Dios, a que les guste, que la saboreen, que la consulten, la busquen, la deseen, la anhelen, seguir aprendiendo y seguir creciendo en conocimiento y a medida que crezcan en conocimiento van a crecer en la gracia y el favor de Dios también. Como siempre, les extiendo la invitación a que si tienen alguna pregunta y no quieren hacerla públicamente, la pueden hacer por el privado después. O si quieren en este momento, si no tienen sueño,